Hola, hoy hablaremos sobre la criminalística de campo, la cual es una de las ramas de la criminalística. La criminalística de campo se entiende como el conjunto de métodos y procedimientos de la criminalística aplicada al lugar de los hechos, con el fin de buscar, recolectar, fijar, levantar y embalar los indicios presentes en el sitio donde se cometió el delito, los cuales, con previo estudio, permiten la reconstrucción del evento y la identificación del autor o de los autores del hecho, abordando métodos y procedimientos aplicados a la escena del crimen con el propósito de aportar elementos de juicio en una investigación. Es de gran importancia conocer la metodología de la investigación en la escena de los hechos. Justo aquí es donde entra en acción la investigación de campo. El criminalista procede a realizar la búsqueda de indicios tomando en cuenta las características propias de la escena del delito, comenzando por la preservación del lugar de los hechos. Existen dos tipos de lugar. El lugar típico es el sitio en el que todos los indicios y evidencias se encuentran en la misma área, por lo que el lugar del hecho será el mismo que el lugar del hallazgo. Por otro lado, el lugar atípico es en donde se pueden encontrar los indicios y evidencias en lugares diferentes con respecto a la escena del crimen. Una vez identificado el tipo de lugar, se procede a la protección y preservación del lugar de los hechos. El primer respondiente será quien se encargue de la seguridad, protección y preservación del lugar de los hechos, tomando en cuenta si es un espacio abierto. De ser así, deberá acordonarse el área en un radio de por lo menos 50 metros a la redonda. En un espacio cerrado, se deberá mantener vigiladas todas las vías de acceso y los alrededores del lugar, para que nadie ni ellos mismos modifiquen, extraigan o coloquen algún objeto que pueda alterar la escena del delito. Una vez protegido y conservado el lugar de los hechos, se espera el arribo de las autoridades judiciales y de los peritos expertos en el campo. Estos dan inicio a su trabajo de campo con la observación, es la que consiste en el examen completo y meticuloso del lugar con el fin de encontrar todos los indicios y evidencias posibles para determinar su relación con el lugar del hecho. Por ello, el establecimiento de medidas generales de actuación en el lugar de los hechos o hallazgo resultan fundamentales para la adecuada planificación de las actividades que se ejercerán en la investigación. De ahí la trascendencia de la observación, la cual se encuentra ligada a la búsqueda, localización e identificación de indicios y evidencias. Ahora bien, conozcamos los métodos de búsqueda. Comenzaremos por el método por zonas. Este es en espacios cerrados y empieza en piso, paredes y termina en el techo de la habitación. El método en espiral consiste en los espacios abiertos y cerrados, iniciando la observación en el centro de la periferia, hacia afuera, o de la periferia hacia adentro, en forma circular. El método de enlace es secuencial y se utiliza cuando se va a examinar varias habitaciones o edificios. El método de criba se aplica en espacios abiertos en los que se delimitará el área mediante puntos de referencia para obtener una forma geométrica del lugar y poder recorrerlo en forma paralela, cubriendo la superficie de un extremo a otro en sentido vertical y horizontal. El método en franjas es en espacios abiertos y de grandes dimensiones. Se delimitará el área mediante coordenadas cubriendo la superficie de un extremo a otro en sentido vertical. Y el método en cuadrantes, que es el espacio abierto que se dividirá en cuadros y posteriormente podrá utilizarse cualquiera de los métodos anteriores. De esta manera, el criminalista podrá establecer pasillos de acceso a la escena principal. Otro de los métodos de la criminalística de campo es la fijación. Esta consiste en el aseguramiento de todos los indicios que se hallaron en el lugar del hecho y lugar del hallazgo, con el objeto de contar con un registro que pueda ser utilizado en cualquier momento
e incluso estar integrado en la carpeta de investigación. Este método puede aplicarse de 4 maneras diferentes. La fijación fotográfica, que es la que deja todo evidenciado en fotografía. Estas deberán ser en forma general con acercamiento y grandes acercamientos, lo más pronto posible en tiempo transcurrido del delito, y al término de la investigación tomar nuevamente fotos. La fijación escrita es la descripción a mano de lo general a lo específico de manera precisa y objetiva, de manera clara, lógica, concisa y precisa, conteniendo la ubicación del hecho en tiempo y lugar, nombres y datos identificatorios de la víctima y testigos, descripción de los bienes afectados, cuáles son las lesiones, en caso de ser cadáver, describir posición y orientación, al igual que las características generales. Fijación planimétrica. Es la representación del lugar del hecho mediante un diagrama para establecer un registro permanente de los objetos, condiciones y relaciones de distancia y tamaño. Complementario, la fijación fotográfica. La fijación mediante moldeo. Se utiliza el moldeo para obtener la reproducción en 3 dimensiones de las huellas de pisadas, de huellas de vehículos u otros, con el propósito de obtener una réplica de indicios que pueden ser destruidos por las condiciones ambientales. Ahora bien, daremos paso a los indicios y evidencia. Se entiende por indicio a todo objeto o material, sin importar qué tan grande o pequeña sea, que se encuentre relacionado con un presunto hecho delictivo y cuyo estudio nos permitirá establecer si existió así como la identificación de la víctima o el victimario. Evidencia se define como la certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa que nadie puede racionalmente dudar de ella. Clasificación de los indicios y evidencias. Estos pueden clasificarse por indicios determinantes. Son los que están directamente asociados con el hecho. Indicios indeterminantes. Son aquellos que después de los estudios se concluye que no tienen ninguna relación con el mismo. En relación con su conformación estructural, pueden ser indicios físicos, que es todo lo manejable, podrían ser los objetos. Los indicios químicos son sustancias naturales o artificiales. Los indicios biológicos son los fluidos corporales u otro tipo de tejido humano o animal. Respecto a su facilidad de traslado, puede ser una evidencia móvil. Son aquellas que fácilmente pueden ser llevadas a los laboratorios forenses para su estudio. Por el contrario, la evidencia fija es aquella que no puede separarse del lugar debido a su volumen, peso u otros factores. Por su forma de ser producidas, pueden ser intencionales. Son las que se colocan con el objetivo de crear confusión y distorsionar el hecho. Accidentales, provocadas independientemente de la voluntad del hombre como resultado del intercambio de evidencias entre la víctima y el victimario o de estos con el lugar de los hechos. Por su tiempo y permanencia, pueden ser evidencias transitorias o perecederas. Son aquellas que tarde o temprano tienen que desaparecer. Evidencias definitivas, su tiempo de duración es ilimitado. Evidencia latente, es aquella que solo podrá ser visible por medio de la tecnología forense. Evidencia tangible es la que puede palparse y ser vista sin necesidad de un equipo especial. Otra de las técnicas de la criminalística de campo es el levantamiento y embalaje. Este surge después de la observación y fijación de los indicios o evidencias y procede al levantamiento de los indicios de manera ordenada para que no exista la posibilidad de alterar la escena, utilizando las diferentes técnicas de levantamiento y embalaje, según los tipos de evidencias
evitando manipularlas demasiado con el fin de no dañarlas, destruirlas o modificarlas, para lo cual se recolectan y se empaquetan cada una con su respectiva etiqueta que las identifique, además de un registro de recuperación de evidencias. En cuanto al levantamiento, se recomienda observar detenidamente las evidencias en el lugar donde se encuentren antes de levantarlas. Fijarlas fotográficamente antes de recolectarlas. Marcar en los croquis los lugares donde se encontraron. Utilizar el equipo limpio y adecuado. Planear la técnica que va a utilizarse. Llevar un registro de la recolección. Utilizar guantes quirúrgicos o de plástico. No manipular en exceso las evidencias. Con respecto al embalaje, cabe recomendar lo siguiente. Se deberán utilizar recipientes adecuados. Guardar las evidencias de manera individual. Rotularlas claramente anotando fecha, hora, número de averiguación, tipo de evidencia, localización, nombre de quien las recolectó y número del artículo. Después del levantamiento de indicios y evidencias, se procede a dar origen a la cadena de custodia. Entendemos como cadena de custodia al conjunto de medidas que se deben tomar para preservar sin manipulaciones indebidas los indicios que forman parte de una escena de crimen, para así garantizar el principio de mismidad. En conclusión, la criminalística de campo es aquella que estudia el lugar de los hechos de una escena de crimen. Su función es descubrir, fijar, levantar y embalar los indicios, los cuales, con previo estudio, permiten la reconstrucción del evento y la identificación del autor o los autores del hecho. Gracias por la atención prestada. Soy Bianca Castro, estudiante del primer año de la carrera de Criminalística y Criminología, y nos vemos en el siguiente Top Informativo.